Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes, profe. Bueno, vamos a continuar con el concepto de choque que comenzamos la clase anterior. La clase anterior llegamos a plantear que esta era una situación dividida en tres etapas, donde esto es antes del choque, esto es durante el choque y esto es después del choque. ¿Está claro? Tenemos las velocidades respectivas de cada una de las masas o de los cuerpos, el momento de interacción y las velocidades finales que se distinguen de las iniciales porque la nomenclatura es una U, U1, U2 y las iniciales son B1, B2. Y durante la interacción aparecen fuerzas, ¿no? Donde se observa que la fuerza F1,2 es igual a menos F2,1. Y queremos demostrar a partir de esta interacción este principio que nos indica que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a analizar es un gráfico en donde, como en la clase anterior dijimos, nosotros no conocemos la función que va a representar a este choque, a esta interacción, sino que sabemos que en un determinado momento comienza, tiene una duración en el tiempo y después culmina. Donde durante este periodo de interacción las fuerzas alcanzan un valor máximo. Por eso habíamos representado, vamos a ver, en el tiempo, una cosa así, donde esto es F. Vamos a representarlo que sea en forma simétrica, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, esto que sea una determinada área. Esto está muy curvo acá, así vamos a hacerlo así. Se supone que son simétricas, ¿no? Entonces, desde el origen, el punto de comienzo del choque, nosotros planteamos el origen, el comienzo de la interacción, el valor máximo y el final. Entonces, si a esto a estos puntos importantes le colocamos letras, por ejemplo, podemos decir que este sea O, el punto A y el punto B. El comienzo, el valor máximo durante la interacción y el final.
o sea, esto que está acá entre O, podríamos marcarlo así, sería el durante. El durante. Este es el comienzo, y este es el punto de fin. Entonces, analíticamente, nosotros sabemos que F12, por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Masa F12, masa 2 por A21, ¿sí? O directamente por A2, por la aceleración de la... Si quieren acá podemos poner por el producto del choque, este adquiere una aceleración A2 y este una aceleración A1, ¿sí? Esas serían hasta el momento lo que nosotros conocemos. Y F, de igual manera, podemos poner F12, F21 igual a M1 por A1. Pero acá hay que hacer una aclaración, porque estas aceleraciones son, al igual que estas fuerzas, son las que representamos acá. Pero ¿las conocemos a esas funciones? No. No las conocemos, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros no conocemos esas funciones, podemos representar con una fuerza media que va a estar dada entre el valor máximo y 0, un valor medio, constante. A esta le voy a llamar F12, de tal manera que esta área sea igual a la que está bajo la campana de la parte superior. Y de igual manera, un valor que va a estar entre el máximo y 0 que esta sería la F21, valor medio. Entonces ahora yo puedo trabajar, en vez de trabajar con fuerzas variables, trabajo con fuerzas constantes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, podemos decir que, bueno, partiendo de esto, ¿no? F12 es M2 por A2 es igual a menos M1 por A1. ¿Sí? Hasta ahí es lo que nosotros conocemos. Podemos ponerlo en el orden, ¿no? Podemos poner el orden M1 para que nos quede ordenado como M1 por A1 es igual a menos M2 por A2. Ahora, como hemos hecho la gráfica, ahora nosotros podríamos considerar que en vez de trabajar con las fuerzas, con las funciones que no conocemos, sí con los valores medios. Entonces ahora yo podría decir que F
F12 medio es igual a M2 por A2 medio. Y que F21 medio es igual a M1 por A1 medio. O sea, considerar esas condiciones de fuerzas medias, que son las que he considerado como constantes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Me siguen hasta ahí? Ahí le pusieron en el chat, profe, si puede repetir. Bueno, digo que en vez de trabajar con valores que no conozco, que son los de la campana, tomo valores medios. Entonces ahora esta rayita significa que voy a trabajar con los valores medios. Estos valores medios producen el mismo efecto que lo que hace lo de la campana. Si recordamos lo que vimos en la clase anterior, el área bajo la curva de la fuerza en función del tiempo, ¿qué representa? Cuando yo represento F en una gráfica, así, la fuerza en función del tiempo, esta área, ¿qué representa? Impulsión. Guillermo Oviedo, muy bien. F por delta T es la impulsión o el impulso. Bueno, como ya ahora considero los valores medios, puedo decir que M1 por A1 medio es igual a menos M2 por A2 medio. Ahora, esos valores medios tenemos que conocerlos. ¿Cuánto vale la aceleración A1 medio? ¿Cómo se determina cómo se calcula una aceleración? En función de su definición. Una aceleración es equivalente a ¿qué? A delta V sobre delta T. Delta V. ¿Cuál sería el delta V acá para la masa 1? Esto es delta V sobre delta T. ¿Cuál es la velocidad final de esta masa? Oviedo. Bien. 1 menos V1 sobre delta T. Y yo les voy a pedir que enciendan las cámaras, por favor, y que sean un poco más participativos, porque si a esta altura no saben calcular una velocidad, una aceleración, a mí no me preocupa hacerlo, pero la verdad están en serios problemas. Ya se los vengo diciendo bueno, los resultados de los parciales lo demuestran, ¿eh? Así que están muy flojos. Tienen que ponerse las pilas, chicos, y ya
Ya a esta altura no lo voy a seguir repitiendo, solamente se los hago saber. De igual manera, A sub 2 va a ser igual a U2 menos B1 sobre delta T. Voy a borrar la gráfica. No la gráfica, a ver. ¿Se ve ahí para no borrar? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos que reemplazar acá lo que hemos escrito. O sea, A1 y A2 sería M1 por A1 medio. El A1 medio es U sub 1 menos B1 sobre delta T igual, con signo cambiado, con negativo, a M2 por U2 menos, perdón, U2 menos B2 sobre delta T. Acá podemos simplificar y nos quedaría M1 por U1 menos M1 por B1 es igual a menos M2 por U2 más M2 por B2. Vamos a agrupar todo lo que sea términos con velocidades iniciales, entonces sería M1 por B1 más M2 por B2 es igual a M1 por U1 más M2 por U2. Esto que está acá me dice que la cantidad de movimiento antes del choque, M1 por B1 más M2 por B2, es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Recordando que cantidad de movimiento, P, es igual a M por B. Cantidad de movimiento. P igual a M por B. ¿Sí? Eso se cumple siempre. Es un... ¿Alguna duda? Vayan estudiando, ¿no?, las demostraciones, porque seguramente el próximo parcial va a incluir demostraciones. Van a tener que desarrollar, prender cámara y presentar escrito. Dado que están muy confiados ustedes sobre la manera en que se rinden los teóricos, vamos a subir un poco la vara. ¿Alguna duda con esta demostración?
¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, sí, profe. Vamos a ver un caso en donde vamos a suponer una partícula M2 que está en reposo, su velocidad es 0, y una B1. ¿Puede la cámara, profe? Sí, perdón. Gracias. Una masa M1 con una velocidad B1, una que está en reposo, y vamos a suponer que este impacta fuertemente sobre esta masa, y vamos a ver el carácter vectorial que tiene. Recuérdense que hemos dicho M1 por B1 más M2 por B2 es igual a M1 por U1 más M2 por U2. ¿Sí? Lo que sucede con esta masa M2, vamos a considerar como que hay una partición, ¿sí? Una partición de dicha masa M2, en donde a partir de un punto en una dirección voy a dibujar U1 y en esta otra dirección U2. Partió la masa, se dividió, entonces a estas partículas así determinadas las voy a llamar con prima. Entonces planteemos esta ecuación del principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Cómo quedaría? Cantidad de movimiento antes del choque, M1 por B1 más M2 por 0 igual a M1' por U1 más M2, perdón, U2 por U2. ¿Sí? Ese sería el planteo. O sea, esto lo que tenemos que aclarar, o en definitiva sería M1 por B1 igual a M1' por U1 más M2 por U2. Acá lo que hay que aclarar es que esto es vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cantidad de P igual a M por B, acá hay una suma de vectores. Eso lo podemos componer por cualquiera de los métodos que conocemos de resolución de suma de vectores. Esto no resuelve totalmente el problema. Solamente lo estamos mostrando en forma gráfica, ¿no? Porque nuestras incógnitas U1 y U2 deberíamos ver cómo
cómo solucionarla. Pero sí está puesto de manifiesto el carácter vectorial que tiene el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora en forma particular. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Vamos a ver en forma particular, haciendo uso del mismo esquema que venimos trayendo para en la representación del choque, M1V1, M2V2, el momento en que hay una interacción, M1, M2, U1, U2, y vamos a ver el primer caso, que es el choque elástico. En este tipo de choque nosotros ya estuvimos hablando de que los choques podían ser elásticos, semielásticos o plásticos. En este caso del choque elástico, dijimos, es un choque en donde consideramos como, por ejemplo, dimos un ejemplo en donde si yo dejo caer un cuerpo, una pelota, y chocase contra el piso, si el cuerpo no tiene deformación, porque el piso tampoco tiene deformación, la pelota volvería a la misma altura. ¿Por qué? Porque no hay una pérdida de energía. Entonces, en este caso, se cumplen los dos principios que tenemos que utilizar, que es el de la conservación de la cantidad de movimiento y el de conservación de energía. Entonces, vamos a plantear eso y sería el de la conservación de la cantidad de movimiento. Nos dice que la cantidad de movimiento antes del choque tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Bueno, la cantidad de movimiento acá, que es antes, sería M1 por V1 más M2 por V2 es igual a la cantidad de choque que hay después. Esa cantidad de movimiento es M1 por U1 más M2 por U2. Planteada esa ecuación, debemos recurrir, como sabemos que es un choque elástico, acá podemos poner se conserva, hay conservación de la energía. Entonces podemos poner que un medio de M1 por V1 al cuadrado más un medio de M2 por V2 al cuadrado. Esto es la cantidad de energía cinética antes del choque. Es igual a un medio de M1 por 1 al cuadrado más un medio
de M2 por U2 al cuadrado, igual a la cantidad de energía que existe después del choque. ¿Sí? Entonces, esas dos ecuaciones, vamos a llamar 1 y 2, nos permite, si eso lo ponemos así, como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Y bueno, U1 y U2 son, yo tengo que encontrar las ecuaciones que me permitan acá U1 y U2. Bueno, ¿cómo vamos a, o cómo resolvemos esto? Muy sencillo, podemos resolverlo por cada uno elegirá. Yo voy a hacer una demostración, pero cada uno lo puede hacer por el método que quiera. Lo que vamos a hacer es sacar factor común en la ecuación 1. Vamos a sacar factor común y vamos a reemplazarlo en la ecuación. Si yo pongo factor común M1, ¿de quién? De B1 menos U1. Y M2, factor común de B2 menos U2. Entonces, ponemos acá, sacando factor común, podemos poner M1 por B1, B1 menos U1. Y M2, factor común de B2 menos U2. ¿Sí? Y de la ecuación 2, hacemos lo mismo. Factor común acá en 1 y 2. En la ecuación 2, ¿qué nos quedaría? M1, factor común de quién? De B1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y M2, factor común de B2 al cuadrado, menos U2, perdón, U2 al cuadrado. Ahí tenemos hechas las dos expresiones sacadas como factor común. Acá podemos poner que esto sea igual y esto igual. También hemos hecho, esta le vamos a llamar 3 y 4. Entonces, habiendo hecho esto, para independizarnos de las masas, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para poder avanzar? Pasar la masa de uno de los miembros al otro para dividir. Yo lo que necesito es independizarme de las masas. Yo puedo dividir esto en esto. ¿Sí? O sea, dividiendo 4 en 3. Entonces, si divido 4 en 3, me va a quedar B1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Lo divido en quién? En B1 menos U1 es igual
AB2 al cuadrado menos U2 al cuadrado dividido en B2 menos U2. Entonces ahí me independicé de las masas de M1 y M2. ¿Qué se puede hacer ahora? Profe, una pregunta, ¿qué pasó con el un medio que acompañaba a las masas? Es una constante. Se simplifica en toda la... Está en Ah, en todos los listo, términos. listo, profe, gracias. ¿Qué podemos hacer? Ahora, ¿qué es esto? B1 cuadrado menos 1 cuadrado. ¿Cómo se puede escribir Diferencia de cuadrado. una diferencia de cuadrado? Entonces yo puedo poner, pero la diferencia de cuadrado ¿a qué equivale? ¿A qué es igual una diferencia de cuadrado? Al producto entre una suma y una resta. A la semisuma por la semidiferencia, al producto de la semisuma por la semidiferencia. Entonces, B1 menos U1, la semidiferencia por la semisuma, B1 más U1, dividido en B1 menos U1, igual a B2 menos U2 por B2 más U2, dividido en B2 menos U2. Este término se va con este y este se va con este. Entonces queda B1 más U1 es igual a B2 más B2 más U2. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Despejar quién? Fíjense, yo tengo, podría poner que U1, a que es igual a U1, es perdón, si eso lo tengo como una U1 más B1 igual a B2 más U2. Yo necesito despejar un valor para poder representar, para poder reemplazar en la próxima ecuación. ¿Qué hago? ¿De acá qué puedo hacer? ¿Despejar qué? Fíjense que si yo necesito poner en una ecuación algo que me quede todo en función de una única variable, porque busco encontrar una de las variables. ¿Cómo lo harían? ¿O nunca han resuelto un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas? A ver, yo les dejo planteada la inquietud, a ver. ¿Cómo lo harían? Con despeje. ¿Qué van a despejar? Y una de las variables, una de mis variables es U1 igual a ¿qué?
a B2 Más U2 menos B1. más U2 menos B1. Bueno, a ver, ahora hay que llevar esta ecuación, no sé, llevo 3, 4, esta que está acá, 5, y vamos a borrar acá, y la vamos a reemplazar, por ejemplo, acá. Vamos a borrar acá. ¿Y a dónde vamos a reemplazar? Podemos hacerlo en cualquiera. Bueno, ¿cuál es la más sencilla para nosotros? Vamos a poner reemplazando 5 en 1. Entonces sería M1 por B1 más M2 por B2 es igual a M1 por U1. Pero U1 es B2 más U2 menos B1 más M2 por U2. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Y apliquemos acá distributiva M1 por B1 más M2 por B2 igual a M1 por B2 más M1 por U2 menos M1 por B1 más M2 por U2. ¿Qué podemos hacer? Acá tengo un M1, B1 y acá tengo un M1, B1. Acá tengo un M2, B2 y acá tengo M2, B2. Este no, perdón. Este es U. M1, B1, M1, B1. Ya no podemos hacer nada. Acá, este lo puedo simplificar, no. M1, B1. Me quedaría 2M1, B1, pasando este al primer miembro, más M2, B2 igual a M1, B2. Factor común más U2. Factor común de quién? De M1 más M2. Saqué factor común de acá y de acá. Entonces, U2 es igual a 2M1B1 más M2B2 perdón. Podría haber sacado otro factor común. Dos M1B1 más B2, acá este con este. B2, factor común de M2 menos M1. Igual
a U2 por M1 más M2. Vamos a borrar acá. Y acá va a quedar U2 igual a 2M1 B1 más B2 2M1 B1 más B2 factor común de M2 menos M1 dividido en M1 más M2. Esta sería la primera ecuación. Faltaría hacer U1. Bueno, U1 es 2M2B2 más B1 factor común de M1 menos M2 sobre M1 más M2. Se cambian los subíndices, donde es 1 es 2. Esa sería la respuesta. A ver, entonces, si largamos una pelota desde una posición, o no, lo vamos a hacer, vamos a borrar acá, vamos a hacer el caso para verificar eso que la clase anterior dijimos de que acá hay una bola de billar M2 cuya velocidad V2 es 0, está en reposo. Y acá viene la misma masa M1 con velocidad. Acá, M1 es igual a M2. Son dos bolas del mismo tamaño, la misma masa. Entonces, ¿qué va a pasar con U1 y qué va a pasar con U2? Las incógnitas. Ustedes dijeron o observaron en ese juego de que si esta está en reposo, cuando interaccionan acá, algo pasa. Esta masa tiene que salir, ¿cómo? ¿Con qué velocidad tiene que salir la masa M2? Tiene que salir M2 con una velocidad que sea igual a V1. Y la masa M1, esta debería ser 0. Esta debería ser 0 y esta debería ser igual a velocidad V1. ¿Por qué? Porque el momento del impacto transfiere toda su energía cinética que trae. Esta trae una energía cinética que le transmite a esta masa que está en reposo. Esta tiene energía cinética 0. Bueno, veamos si se cumple si lo que hemos hecho analíticamente debería responder a este ejemplo. Bueno, y a cualquier otro. Veamos si es cierto de que U1 tiene que ser 0. ¿Cuánto vale M1 y M2? 0. Esto sería 2. Lo vamos a poner acá. Esto, como son iguales las masas,
¿Cuánto vale esta velocidad V2? 0. Sería U1 igual a 2M2 por 0. ¿Se ve ahí? 2M2 por 0 más V1 por 0. Bueno, 0 dividido en 2M1. Esto es igual a 0. ¿Está claro que U1 tiene que ser 0? Profe, ahí en U1 el nos dio... chat le preguntaron si los subíndices, el factor común de B también, profe. Ahí le preguntaron en el chat. A ver, los subíndices. ¿Qué subíndices del factor común? Si están bien estos, no sé quién está preguntando. Maximiliano, encendé la cámara, por favor. Bueno. Al reemplazar, ¿cuánto me dio U1? 0. U1, 0. Ahora vamos a ver si U2. Ahora voy a borrar esto y voy a ver, o si se ve, no borro. A ver, U2 sería 2M1 por B1, que sí tengo datos, más 0, porque M1 es igual a M2, dividido en 2M1, o porque M1 más M2 es lo mismo que poner 2M1. Entonces esto es igual a B1. ¿A qué es igual U2? A B1. Quiere decir que nuestras ecuaciones están bien hechas. Si ustedes en un problema de choque no saben resolver un sistema de dos ecuaciones, no van a poder determinar la solución final. Veamos otro ejemplo. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a dejar las ecuaciones nada más. Vamos a suponer ese choque elástico en donde supongamos que esta sea una pared y acá hay una persona que tira una pelota acá. Yo estoy acá y tiro una pelota contra la pared. ¿Sí? Entonces vamos a considerar de que esta pelota es lanzada con una velocidad V1. La pared tiene una masa M2 y esa tiene M1. La velocidad de la pared es 0. ¿Qué sucede cuando esta pelota choca en la pared? Vamos a suponer que no hay pérdida de energía. ¿Sí? La pelota rebota. La pelota rebota. O sea, viene acá con una U2. Perdón, si a esta le hemos llamado... Está bien. U2 y a esta U1 o viceversa. O sea, después del choque, la pared vamos a poner con los mismos subíndices, U2 y esta que sea U1. ¿Cuál es la velocidad de la pelota? ¿Qué debería suceder según la gráfica?
llevar la misma velocidad. No ¿Cómo? hubo pérdida. Que va a tener la A misma ver. velocidad porque no hubo pérdida. ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes las ven iguales? ¿Tienen la misma dirección? No, cambia. Entonces, ¿qué debería suceder? Según la ecuación o según la gráfica, que esta pelota adquiera después del choque una velocidad igual con la que fue lanzada, pero ¿qué? Contraria. Contraria, o sea que B1 tendría que ser igual a, perdón, como la incógnita es U1 igual a menos B1. Bueno, a ver, trabajemos acá. Trabajemos acá y veamos si es cierto. Para encontrar U2, la velocidad U2 después del choque es 2M1. Baja un poquito la cámara, profe. Ahí está. 2M1 por B1 más B2. B2 por M2. ¿Por qué pongo B2 por M2? Porque M1 es muy chico con respecto a la masa de M2. ¿Sí? M1 es mucho menor, M1 mucho menor que M2. Dividido en M2. B2 vale 0. Esto se anula. Y en este caso, tengo que la velocidad de U2 es 2M1 por B1 dividido en algo muy grande. M2 es muy grande, la masa de la comparada. Entonces esta U2 es imperceptible, o sea, es muy chico, no, prácticamente esto aproximadamente 0, porque este es un número muy grande. ¿Vamos? Veamos con U1. U1 igual a 2 M2 por B2 más B1 por M1 menos M2 dividido, vamos a poner en M2, porque es despreciable. Esto es 0, porque la velocidad de la pared es 0. Esta diferencia acá, este M1 es despreciable, entonces me queda un negativo. Esto es igual, lo puedo poner acá arriba, ya no tengo lugar ahí. O si escribo ahí abajo, díganme si se ve acá. U1 va a ser igual a menos B1 por M2 dividido en M2. Esto se simplifica menos B1. O sea que U1 es igual a menos B1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, con estas dos ecuaciones, ustedes pueden resolver cualquier tipo de situación de choque elástico. Lógicamente, en algún parcial pueden tener como datos las ecuaciones, o bien el problema que se dé requiera que resuelvan el sistema.
¿sí? Por lo general en los libros están las ecuaciones. Yo les he hecho todo el desarrollo. En el apunte también está. Creo que está el apunte, no sé. No recuerdo, no quiero ir a abrirlo ahora para ver si puse el desarrollo o no, pero yo, si no está en el apunte, ya lo hemos hecho acá. Entonces, cuidado que cuando uno resuelve los problemas se debe cumplir esto. A ver, para que ustedes lo hagan, a ver, ahí trabajen. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedo borrar ya este ejemplo? A ver, vamos a hacer un ejemplo también observable, o por lo menos para aquellos que... Uy, borré la expresión. No importa. U2 es igual a 2M1B1 más B2 por M2 menos M1 dividido en M1 más M2. Ahí está la otra. Ustedes van a hacer ahora. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Una masa M2, bola de billar. B2 igual 0. Una bola más pequeña, B1. Al cabo del choque, la interacción, vamos a poner acá la bola chiquitita. Esto es M2, esto es M1. Esto que estoy haciendo acá está mal. Porque no se amalgaman las bolas, sino que acá esto debería ser así, M2, y acá que está M1, y acá están las fuerzas, porque no es un choque plástico que se amalgaman. Acá está puesto como si una para representar la fuerza, sí, como que hay un amalgamiento. Acá no sabemos qué pasa con U1 y no sabemos qué pasa con U2. ¿Qué pasaría teóricamente? En el juego de billar tengo la bola grande y yo pego con una bola más chiquita. ¿Qué es lo que sucede? A ver, los especialistas en pool. Los últimos 5 minutos, ¿desde dónde? Expliqué el ejemplo de una pelota contra una pared, aplicando las expresiones de cálculo de velocidades. No sé, me dice, me quedé cuando estábamos en U1. Bueno, ¿U1 acá o en U1 del otro ejercicio? Bueno, del ejercicio anterior no lo puedo volver a repetir totalmente. Dijimos que esto era la pared y esta era la persona que tiene una pelota con una velocidad V1
Y hay que demostrar que vuelve con una 1, U1 igual a menos B1, porque tienen el mismo valor, pero distinta dirección. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Ahora el nuevo problema es una masa de un tamaño, una pelota de billar de un tamaño grande, donde ahora M2 es mucho mayor que M1. Es distinto a este caso donde M1 es menor que M2. Ahora es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Los escucho. U2 va a ser mucho menor a B1, porque por la diferencia en masa. ¿Cómo? U2. Que U va a ser menor a B1, por la diferencia en masa. Ya aplicó las ecuaciones, ya planteó el No, problema. pero me baso en la experiencia de haber jugado pool. ¿Qué le pasa a esta bola? A ver, especialista en pool. La M1 va a tener un rebote, digamos, porque se encuentra con una masa mayor. Y la transferencia de energía, como les digo, U2 va a ser menor a la velocidad 1. Bueno, a ver, No sé si me estoy apliquen explicando bien. Sí, pero quiero valores, quiero que apliquen esta expresión, las expresiones, y que me digan qué pongo acá y qué pongo acá. Yo los espero. Total son las 9:10 recién. Profe, 1 va a dar un valor negativo, porque la resta de M1 menos M2, M2 es mayor que M1. Entonces, U1 va a dar un valor negativo. ¿Qué valor? Yo quiero que ustedes sean los que trabajen. Profe, Ujú. puede ser que sea igual a menos B1, Acá, a ver, ¿qué pongo acá? U1 igual a menos B1. y U2. Y no, todavía no la apliqué, ya la hago. A ver, bueno.
¿Quiénes son los otros 7 u 8 que están conectados y no encienden las cámaras? Barrera. ¿Qué ponemos en U2? Joana. No sé, profe, no sé cómo despejarla al final. No, si no hay que despejar. ¿Ustedes alguna vez han ido corriendo y se han llevado una pared por delante? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Esto es como llevarse una pared por delante. Y tiene esta pelota, la pared no se movía recién. Ahora hay que ver. Hay que analizar acá U2, ¿qué pasa con U2? U2 es 2 veces, U2 es 2 veces M1 por B1 más B2 por M2 menos M1 dividido en M1 más M2. ¿Cómo es M2 acá con respecto a M1? Es mucho mayor. Bueno, entonces desprecio M1. Acá desprecio M1. ¿Sí? Entonces, acá, si distribuyo, U2 me va a quedar 2M1 por B1 sobre M2 más B2 sobre M2. Pero M2 es mucho mayor, ¿sí? Y aparte, B2, ¿cuánto vale? 0. Y este número, M2, es mucho mayor que M1, entonces este tiende a 0. Y es lo que pasa en el billar. Esta bola es grande, pega a la chica y toda la energía cinética que traía no se la transmite acá, sino que vuelve, ¿sí? Rebota esta bola con la misma velocidad con la que impactó, ¿sí? Hay un pega y se vuelve. Si va, esta tiende a 0. Algo de la energía la transmite, pues esa se mueve. O sea, para que no se mueva, tendría que ser como el caso de la pared. O sea, esta se va a mover un poquito, pero esta que como tiene menor masa, rebota. ¿Sí? Y es lo que pasa en muchos accidentes, que un vehículo, digamos, choca y hay un retroceso, o sea, hay un impacto, uno se mueve y el otro a veces rebota. Pero acá está pasando o estamos manifestando lo que pasa con algo que se ve, digamos, que es palpable lo que sucede en ese juego. Entonces, no hay que despejar nada, hay que trabajar con las ecuaciones y haciendo trabajo de tal manera de ir viendo qué sucede, reemplazando los valores de las masas, las velocidades y un poco de sentido común. ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, el primer caso para mí de choque elástico está totalmente dado en cuanto a sus ecuaciones, su modo de obtención, sus conceptos y la manera en que se trabaja con las mismas para poder representar en un problema qué es lo que sucede con las incógnitas que nosotros tenemos como velocidades finales. Recordemos que ese tipo de choque se cumplen los principios de conservación de la cantidad de movimiento y la cantidad de principio de conservación de la energía. Si eso no sucede, o sea, si no tengo una conservación de la energía, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hemos visto o representado un choque de una pelota contra el piso o contra una pared, donde decimos hay deformaciones, o cuando un cuerpo se incrusta dentro del otro, ya ese choque no lo podemos considerar como elástico, sino es un choque inelástico o plástico. Y eso se representa, por ejemplo, si acá tenemos la masa M1, la masa M2, B2, B1, pero después del choque voy a representar una única masa, M1 más M2, con una velocidad final U. ¿Sí? Esa U grande que dibujé ahí es la velocidad que tiene el cuerpo después de que ha sido, digamos, producido el choque, que también, si ustedes quieren, lo pueden representar como yo lo venía haciendo, como un cuerpo que se mete así dentro del otro, donde este es M1 y este M2, esto lo podemos hacer más grande, M2, así, ¿sí? Donde este sale con velocidad U, ¿sí? Se mete un cuerpo dentro de otro y salen disparados con una única velocidad. Entonces, en este caso, si planteamos la ecuación de cantidad de movimiento antes del choque, sería M1 por V1 más M2 por V2 es igual ¿a quién? La cantidad de movimiento después del choque es M1 más M2 por U. Entonces, U, o la velocidad final después, la despejamos acá, M1 por V1 más M2 por V2 dividido en M1 más M2. Esa sería la ecuación que nos permite determinar a esa velocidad final. Y como ejemplo de este tipo de choque plástico o inelástico, ¿sí? No hay conservación de la energía. Tener en cuenta eso. No hay conservación de la energía. Vamos a ver como aplicación de esto el péndulo balístico. ¿Sí? Ya en la clase anterior les hice un bosquejo de
de lo que era el péndulo balístico. Ahora vamos, o les mostré lo que era el péndulo balístico, en qué consiste. Es un bloque de madera que se suspende de un par de hilos inextensibles o un hilo inextensible. Se dispara una bala que impacta sobre el bloque. Al impactar la bala se va a amalgamar con el bloque, se va a quedar incrustada dentro del bloque y el bloque se va a mover en forma ascendente hasta una determinada altura. Cuando llega a la altura máxima, esa velocidad, ¿no es cierto?, llega a ser 0 y el dato que nosotros queremos o para qué nos sirve este péndulo es para averiguar la velocidad con la que fue disparado el proyectil. Entonces, acá vamos a hacer un ejercicio de resolución de las ecuaciones que nos permiten obtener esa velocidad, teniendo en cuenta que en los determinados instantes la energía que trae el cuerpo y que impacta junto con el bloque, al llegar a una altura máxima, su energía potencial es máxima y la cinética es 0 porque la velocidad es 0. Y la del primer principio, la del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a suponer que desde un punto tenemos acá, por ejemplo, un bloque. Tenemos un proyectil, vamos a dibujar así, que tiene una velocidad v, y al cabo de un determinado tiempo, acá podemos dibujarlo a este bloque, vamos a hacerlo más rápido. Acá se incrusta el proyectil. Vamos a decir que este es m más m, donde m es la masa del bloque y m es m minúscula es la masa de la bala, y este asciende, acá tengo una velocidad u. Como característica de este péndulo vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones ustedes dirán, bueno, en esta referencia, ¿sí?, tengo una determinada energía cinética y una determinada energía potencial. Lo primero es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Sería m por v más m por 0, porque está en reposo, igual a m más m por u. O sea, m por v igual a m más m por u. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para, o de qué manera determinamos la velocidad v? Bueno, lo que nosotros tenemos que encontrar es,
o trabajar con las energías y decir, por ejemplo, cuando esta bala se proyecta y se incrusta dentro del bloque, acá hay una cantidad de energía cinética, porque usted adquiere una velocidad, el bloque asciende y llega a este punto donde su energía potencial es máxima, pero la cinética es cero, porque cuando llega a la altura máxima, la velocidad, ¿cómo se hace? Cero. Entonces planteamos la energía cinética. Sería un medio de m más m por u al cuadrado. Tiene que ser igual a la energía potencial de m más m, mg por h, por la altura o la elevación que ha tenido, si consideramos el punto medio, la altura que ha tenido ese sistema, porque ahora es un sistema. Entonces, el valor del valor de U, el valor de U lo puedo determinar. ¿Cuánto vale U? Acá. Esto lo puedo simplificar. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor de U? U es, este 2 pasa multiplicando, 2G por H, y la raíz cuadrada. Ahí tengo el valor de U. ¿Y qué hago con el valor de U ahora? Puedo despejar de esta ecuación el valor de B. O sea, B va a ser igual a M más M por U, que es la raíz de 2G por H, dividido en M. Siempre hay que tener en cuenta que M es mucho menor que M. Bueno, si M es mucho menor que M, esto se puede despreciar acá, ¿no? El valor de M. Y con eso, nosotros, con esta ecuación, podemos determinar ya la velocidad del proyectil, que era nuestra incógnita. Ustedes en el laboratorio, cuando hagan el laboratorio, van a ver cómo con el cañón se impacta sobre el bloque, sobre un bloque, y hay un instrumento, acá una varita que mide, ¿no es cierto? No la inclinación, podemos medir el ángulo, tenemos esta distancia, tenemos esto y podemos calcular la altura. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Podemos borrar? Volvamos a nuestra figura que representa el choque. Una masa M1, B1,
una masa M2, B2, el momento del choque y la masa M1, U1 y la masa M2, U2. U2 menos U1 se denomina velocidad relativa después del choque. B2 menos B1 es la velocidad relativa antes del choque. De estas dos diferencias, ¿sí?, se determina un coeficiente como U2 menos U1 sobre B2 menos B1. Se llama coeficiente de restitución. Bueno, ahora ustedes me van a decir, cuando el choque es elástico, el coeficiente de restitución es, vamos a poner con otra E. Cuando el choque es elástico, ¿cuánto vale el coeficiente de restitución? Elástico es cuando dijimos, tiramos, por ejemplo, una bola de billar, las dos de igual masa, y choca una con otra, y ahí determinamos lo que pasaba. Entonces, ¿cómo era U2, U1? ¿Cómo son B2 y B1? Por ejemplo, podemos hacer el caso acá. Dos bolas iguales, M1 igual a M2, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta? Para poder determinar acá. ¿Qué pasaba en ese caso cuando las dos bolas eran iguales? U1, o sea, la bola que choca, al ser igual masa, ¿qué pasaba? Quedaba U1 igual, Cero. 0. Y U2 era igual a B2. Perdón, U1, U2 igual a B1. U2 igual a la velocidad de B1. Entonces, si reemplazamos acá, va a quedar U2 vale B1 menos U1 que vale 0 dividido en B2 que está en reposo vale 0 menos B1. Esto es igual a ¿está bien lo que puse? B2 menos B1. En valor absoluto esto vale 1. ¿Sí? Perdón, la definición, me estoy comiendo algo. Por eso acá me da así. Pero esto se expresa o después se multiplica. Esto se lo pueden poner así. E igual a menos. Acá me comí el signo menos. Menos. Entonces esto va a ser B1 dividido en menos B1 con el signo menos. Esto es 1. Entonces, cuando el choque es elástico, ¿cuánto vale el coeficiente de restitución?
1. 1, Y cuando es plástico, 0, cuando es plástico, el coeficiente es igual a 0. Inelástico, un choque inelástico, 0 también. también 0. Pero si yo digo que vale inelástico 0,7, no es ni plástico ni elástico. Es inelástico, por ejemplo. No siempre el inelástico es 0,7, ¿no? Es un ejemplo. Mientras esté comprendido entre 0 y 1, va a ser inelástico. O sea, no lo voy a poner así para que no se confunda. No es que siempre va a ser o plástico o elástico. ¿Sí? Puede estar comprendido entre esos valores y se considera que es inelástico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo? A ver. Sí, inelástico o semiplástico. Aquí está puesto elástico, plástico, semiplástico. Ahí arriba, cuando empezamos la clase, dijimos que íbamos a tratar los elásticos. Si quieren acá, pues elástico, coeficiente de restitución es igual a 1. Plásticos, coeficiente 0. El inelástico o semielástico. Bueno, les voy a dictar un problema. ¿Alguna duda? Como les dije, vayan estudiando desarrollos, porque en un ejemplo que se dé van a tener que hacer cálculos para poder resolver y contestar. Entonces, o demostrar algún tipo de choque, cómo calculan las velocidades finales. Bueno, ejemplo. Una pelota de ping-pong más allá de estos problemas que son tipos y que no sé si los habré puesto o no en el apunte, no me he fijado, pero háganlo ustedes solos, si está en el apunte no se pongan a copiarlo porque no tiene ningún sentido. La idea es que con la teoría vista, ustedes se pongan y resuelvan el problema, pero no mañana, no el viernes, no. Como habrán visto, yo empecé la clase y no les pregunté si hicieron el problema que dimos la clase anterior. Tampoco nadie preguntó si tuvo dudas o no. Entonces, ustedes son los que tienen que resolver, pero si está puesto en el apunte, no lo copien, porque se dañan ustedes mismos. Ahora la idea es, hemos visto la teoría, hagan este problema. Y eso les va a dar la pauta de que han entendido, que han comprendido y que pueden resolver un problema sencillo, teniendo las ecuaciones ahora que las tienen a mano. Bueno, esa pelotita, una pelota de ping-pong, se la deja caer desde una cierta altura, 100 centímetros. Pero cuando rebota, alcanza una altura de 64 centímetros.
determinar el coeficiente de restitución. Para el choque entre la pelota y el piso. Perdón, profe, ¿cuántos centímetros rebotaba? 60, llegaba hasta los 64 centímetros. Ahora, una pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Existen en la práctica, en la vida cotidiana, para los cuerpos macroscópicos, choques totalmente elásticos? ¿Puede volver a plantear la pregunta, profe? En la vida cotidiana, para los cuerpos macroscópicos, ¿existen choques completamente elásticos? No, profe, para mí no. Porque generalmente, muy generalmente hay pérdida de energía, además. Exactamente. Pero en un Por gas, ejemplo, en forma de calor. las moléculas, ¿sí?, están chocando. O sea, si nosotros dibujamos el contenido acá en un cilindro, con un émbolo, y el gas, estas moléculas tienen un movimiento aleatorio, ¿sí? Y esas moléculas, las moléculas que componen ese gas están en permanente agitación, y hay choques en forma permanente. Bueno, en estos casos sí se consideran, ¿no es cierto?, que los choques se pueden considerar que son perfectamente elásticos. ¿Mm? O sea que esta partícula le transfiere, si es elástico, le transfiere toda su energía a esta otra. ¿Sí? Y están en continuo choque. Porque imagínense que si esto fuese plástico, entre los choques hubiese una pérdida de energía, ¿sí?, y habría, al cabo de un tiempo, la energía que tiene este sistema se vería desvanecida. ¿Mm? Bueno, ya tienen toda la teoría de choque desarrollada, con los principios que tienen que utilizar de impulso y cantidad de movimiento, y la próxima clase empezaremos con otro tema. Si hay dudas, antes de empezar en la próxima clase sobre esta unidad, lo plantean. ¿Estamos de acuerdo? Y eso requiere que se pongan a estudiar. Estudien, aprovechen el tiempo. Ya recibieron las notas, ¿no? Y fue inmediato. Yo he visto el global y, no sé, en particular no vi las de ustedes. Todavía no me siento a ver las de ustedes, hacer la tabla. Pero he visto que entre todos los que rindieron, está flojo. Bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, profe. Bueno, profe. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.